Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos sean una vez más al área de estudio Comprensión Lectora. En esta ocasión estaremos abordando un ejercicio de examen real de su examen de admisión correspondiente a su área de estudio Ámbito de Participación Social. Dicho ejercicio es el que se muestra en pantalla, el cual lleva por título Procedimiento para la preparación de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A su vez, derivada de esta lectura, se pueden observar 3 preguntas correspondientes a este examen de admisión, las cuales evidentemente abordaremos. Además, agregaremos 2 o 3 más. Muy bien, primero que nada, en esta imagen la lectura no se puede apreciar en su totalidad, por lo cual mejor vayamos a buscarla o expandirla. Tenemos 2 opciones. La primera es la que se muestra en pantalla. Si gustan pueden tomarle captura de pantalla o si lo prefieren pueden ir a la descripción de este video, donde encontrarán el enlace a esta página, en la cual tenemos directamente la misma lectura, pero en un formato un poco más estético. Ahora bien, cualquiera que sea su elección, pasemos a dar lectura ahora sí a este texto. Título: Procedimiento para la presentación de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o CNDH. Para que la CNDH pueda tramitar una queja, esta deberá cumplir con los siguientes puntos, los cuales son los que se muestran en pantalla. Demos lectura al primero, el cual nos dice: ser presentada por escrito en las instalaciones de la CNDH o enviarse por correo o por fax. En casos urgentes, se admitirán las quejas no escritas que se formulen por otro medio de comunicación, como el teléfono. En este caso, únicamente se deberán mencionar los datos mínimos de identificación. Cuando se trate de menores de edad o de personas que no puedan escribir, pueden presentar su queja oralmente. El siguiente punto nos menciona dirigirse a la CNDH o a su titular y solicitar expresamente la intervención de ese organismo nacional. El tercer punto nos menciona estar firmada o presentar la huella digital del interesado. La CNDH no admite comunicaciones anónimas. Por ello, si en un primer momento el quejoso no se identifica o firma su escrito de queja, deberá ratificarlo dentro de los 3 días siguientes a su presentación. Ahora, punto número 4. Contener los datos mínimos de identificación, como son su nombre, apellidos, domicilio y, de ser posible, un número telefónico en el que se pueda localizar a la persona a la cual se le han sido o le están violentando sus derechos fundamentales. O en su caso, se deberán proporcionar los datos de la persona que presenta la queja. Punto número 5. Contar con una narración de los hechos que se consideran violentados a los derechos humanos, estableciendo el nombre de la autoridad presuntamente responsable. Y finalmente, punto número 6. Entregarse, de ser posible, acompañada de todos los documentos con la que la persona cuente para comprobar la violencia de los derechos humanos. También es importante mencionar que todos los servicios que la CNDH proporciona son gratuitos. Para solicitarlos no es necesaria la ayuda de un abogado, ya que ese órgano nacional cuenta con el personal capacitado para auxiliar, orientar y asesorar jurídicamente a quien lo requiera. Y más adelante se muestran algunos números de apartado. Muy bien, con esta información en la mano, ahora sí procedamos a responder las preguntas correspondientes. Empecemos pues. Pregunta número 1. De acuerdo con el texto, ¿cuándo las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos corresponden a una emergencia? Estas pueden, inciso A, hacerse de forma oral en las instalaciones de la institución y omitir información personal. Inciso B, enviarse por correo electrónico y describir detalladamente qué ha ocurrido. E inciso C, presentarse por teléfono y agregar información básica que compruebe la identidad. Muy bien, como ya es costumbre, la primera recomendación que hago es que le pongan pausa al video y que traten de determinar por ustedes mismos cuál es la respuesta correcta. Una vez habiendo dicho esto, ahora sí, yo la comento. La respuesta correcta es el inciso C. Bueno, si nos remitimos al párrafo 1, en este se menciona lo siguiente: ser presentada por escrito en las instalaciones de la CNDH o enviarse por correo o por fax. En casos urgentes, se admitirán las quejas no escritas que se formulen por otro medio de comunicación, como el teléfono. En este caso, si lo es, únicamente se deberán mencionar los datos mínimos de identificación. Ahora, volviendo a los incisos. Inciso A, que nos dice
hacerse de forma oral en las instalaciones de la institución y omitir información personal. La primera parte es correcta, puede hacerse de forma oral, pero a medias, ya que puede ser por teléfono. Y omitir información personal, esto no es posible, ya que te van a pedir los datos mínimos de identificación que se mencionan en el párrafo número 2 o alguno que está más adelante. Ahora bien, ¿qué ocurre con el inciso B? Bueno, el inciso B nos menciona enviarse por correo electrónico y describir detalladamente qué ha ocurrido. Esto es lo primero que se debe hacer, pero no en casos de emergencia, sino al inicio del párrafo se nos menciona. En casos de emergencia se recurre al teléfono y con datos mínimos de identificación. Por lo tanto, si procedemos al inciso C, menciona lo siguiente: presentarse por teléfono y agregar información básica, es decir, datos mínimos que comprueben la identidad. Ahora sí, muy bien. Como pudieron observar, el inciso A y el inciso B pueden ser confusos, por eso es importante que capten bien la información o que la información la tengan en la mano. Lo bueno es que durante su examen, si es físico, pues tienen el papel a la mano, y si es a través de una computadora, pues del lado izquierdo siempre presentan el texto y lo puedes mover, no es necesario memorizarte ningún párrafo. Así que prácticamente en este tipo de textos es bastante sencillo. Ahora la pregunta número 2, la cual nos menciona: en los siguientes casos se han presentado quejas ante la CNDH, a lo cual nos preguntan, ¿cuál de ellos es improcedente? Es decir, ¿cuál no cumple con los requisitos mínimos que nos pide la CNDH? Ahora tenemos 3 casos. En el inciso A se nos menciona una persona de 33 años a quien su jefe discrimina por hablar varias lenguas indígenas. Inciso B, una mujer quien una mañana encuentra bloqueada la entrada de su casa con el auto del vecino. Inciso C, un joven de 22 años a quien le niegan el acceso a un gimnasio por tener tatuajes en todo el cuerpo. De nuevo, volvamos a la pregunta: ¿cuál de estos no procede ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, como es típico, yo recomiendo que le pongan pausa al video y traten de encontrar la respuesta correcta por ustedes mismos. Una vez hayan dicho esto, ahora sí, doy mi respuesta. En esta ocasión, para poder resolver esta pregunta, debemos remitirnos al párrafo 4 y 5, donde de acuerdo a la CNDH, para que una queja pueda ser tramitada, debe contener los datos mínimos de identificación del quejoso, es decir, nombre, apellido, domicilio y, de ser posible, un número telefónico. Y además, una narración de los hechos que se consideran que han sido violentados a los derechos humanos, estableciendo el nombre de la autoridad presuntamente responsable. Ahora, presten atención. En este sentido, la opción A y la opción C parecen ser procedentes, ya que describen situaciones en las que se podría estar violentando los derechos humanos de las personas afectadas. En el caso A, se estaría incurriendo en discriminación laboral por motivos de origen étnico, mientras que en el caso C, se estaría negando el acceso a un servicio público por motivos de apariencia física, es decir, los tatuajes. En cambio, en el inciso B, parece ser improcedente, ya que aunque se menciona una situación de molestia, es decir, la entrada de la casa está bloqueada por el auto del vecino, no se identifica claramente una violación a los derechos humanos en términos de discriminación o vulneración de garantías fundamentales por parte de la autoridad. Por lo tanto, la opción B sería la respuesta correcta. Muy bien, espero que con esto haya quedado claro. Pregunta número 3, la cual nos menciona lo siguiente: la consecuencia de presentar una queja ante la CNDH sin que ésta se acompañe de lo solicitado en el penúltimo punto es que C, a lo cual tenemos como posibles respuestas: inciso A, inicien las investigaciones necesarias; inciso B, imposibilite el comienzo del trámite; e inciso C, atienda en otra ocasión vía telefónica. En esta ocasión se nos hace mención de un párrafo en específico, en este caso hace mención del penúltimo punto. El penúltimo punto es básicamente el párrafo 6, el cual menciona lo siguiente: entregarse, de ser posible, acompañada de todos los documentos con que la persona cuente para comprobar la violación a los derechos humanos. Con base en este penúltimo punto, pues nos preguntan, ¿qué pasaría si se incumple este? Bueno, en términos generales, de acuerdo con la CNDH, para que una queja pueda ser tramitada, debe ser acompañada de todos los documentos, como bien se menciona aquí, con lo que la persona cuente para comprobar la violación de los derechos humanos. En caso de que la queja no se acompañe de esta documentación, no se especifica ninguna consecuencia en el texto. De hecho, pueden volver a leerla.
Sin embargo, es importante destacar que el hecho de que la queja no se acompañe de la documentación que sustenta la violación a los derechos humanos puede dificultar la investigación de la situación y la determinación de las responsabilidades correspondientes. Por lo tanto, si bien no se especifica una consecuencia específica en el texto, es posible que la falta de documentación pueda retrasar el proceso de atención de la queja o incluso hacerla improcedente. Es de ahí que, utilizando el sentido común y un poco de lógica, podemos concluir que la opción más viable es la B, la respuesta más cercana a lo que podría suceder en la práctica, ya que la falta de documentación podría imposibilitar el inicio del trámite correspondiente. Por lo tanto, sería directamente esto: imposibilite el comienzo del trámite. Muy bien, procedamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4, la cual nos cuestiona lo siguiente: ¿es necesario contar con la ayuda de un abogado para solicitar los servicios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? A lo cual tenemos tres posibles respuestas. Inciso A, sí, es necesario. Inciso B, no. La CNDH cuenta con personal capacitado para auxiliar, orientar y asesorar jurídicamente a quien lo requiera. E inciso C, no se especifica en el texto. Bueno, la respuesta en esta ocasión es bastante sencilla, ya que sí se especifica en la lectura, de hecho concretamente en el párrafo número 7, donde se menciona lo siguiente: es importante mencionar que todos los servicios que la CNDH proporciona son gratuitos, por lo cual llevar un abogado no es 100% necesario, ya que este organismo cuenta con el personal capacitado para auxiliar, orientar y asesorar jurídicamente a quien lo requiera. Es de aquí que se desprende la respuesta correcta, la cual es el inciso B. Y finalmente la pregunta número 5, la cual nos menciona: ¿qué se debe hacer si un quejoso no se identifica o firma su escrito de queja en un primer momento? A lo cual tenemos tres posibles respuestas. Inciso A, no hacer nada al respecto. Inciso B, ratificarlo dentro de los 3 días siguientes a su presentación. O inciso C, la CNDH no acepta comunicaciones anónimas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, en esta ocasión la respuesta correcta es el inciso B. ¿Por qué? Bueno, esto ya bien se nos indica en el párrafo número 3, que nos menciona lo siguiente: por ello, si en un primer momento el quejoso no se identifica o firma su escrito de queja, deberá ratificarlo dentro de los 3 días siguientes a su presentación. Por lo tanto, respuesta correcta, inciso B. Muy bien, y con esto ya ahora sí finalizamos la serie de preguntas, por lo cual no queda más que decir muchísimas gracias por ser parte de la comunidad de este canal. Además, con esto pudiéramos dar por finalizado el curso, ya que si nos fijamos en el temario, pues prácticamente ya abarcamos las 3 subáreas, las cuales en la práctica son prácticamente lo mismo, ya que en las 3 subáreas se nos pide identificar la información, interpretar dicha información y finalmente evaluación de la forma y el contenido. Bueno, en términos generales, en lo que respecta a la teoría de cada uno de los conceptos de cada subárea, además de ejercicios prácticos, ya los vimos. Pero esto no será todo. Aunque teóricamente ya lo vimos, es importante seguir reforzando este conocimiento, y lo bueno es que todavía tengo más ejercicios de algunos exámenes pasados, por lo cual seguiremos avanzando en el curso con este tipo de ejercicios. En esta ocasión vale la pena mencionar que es únicamente para los miembros del canal, pero vamos a seguir trabajando. Así que pues nos vemos en el próximo video, y no es un punto y final. Muchas gracias de nuevo. Bye bye.